En el año 2019, dos agentes de policía de un departamento antinarcóticos tenían una misión: relevar información de inteligencia para poder atacar un foco de microtráfico. Algo iba a pasar cuando se adentraron en ese suburbio, cruzando la línea. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Cruzando la línea es la historia que hoy vamos a contar en Escena del Crimen. Como les comenté, esto nos va a llevar al año 2019 y a una tarea que ya se volvía rutinaria para el Departamento de Antinarcóticos. La falta de recursos muchas veces hacía que los múltiples operativos para una problemática acuciante hasta el día de hoy y desde hace mucho tiempo, que es la venta de crack, chespi, como le quieran llamar, generaba que los operativos se reduzcan al mínimo prácticamente. Había que atacar solo en casos que sean expendios muy importantes de esta droga. Y al parecer la tarea de ese relevamiento para ir filtrando, descartando, era lo que hacían estos dos agentes que hoy van a ser protagonistas de nuestra historia. Los primeros al menos. Se van a ir sumando otros. Así comienza la historia de Cruzando la Línea. ¿Qué pasó en aquel año 2019? Comenzamos con la crónica. ¿Qué pasó? El 8 de octubre del año 2019, dos policías tenían una misión bien clara: descubrir un foco de microtráfico de drogas, una operación silenciosa que no perdonaba errores. Estos dos agentes eran los oficiales Pablo Ramón Dávalos Brites y su compañero Ariel Duarte Pereira. Se adentraron en el pasillo con compromiso profundo en el deber. Ninguno de los dos sabía que sería la última noche en que sus pasos se cruzarían en el mismo camino. Nombre: Pablo Ramón Dávalos Brites, de 27 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Capiatá, de profesión oficial de policía. El sonido del motor del vehículo Mercedes-Benz color verde que los había transportado se desvaneció al detenerse en el pasillo, dejando solo el murmullo lejano de la ciudad. La operación debía ser rápida, casi furtiva. Llegaron para tomar algunas fotografías, recabar información, sin despertar sospechas. El lugar era muy conocido. La casa enfrente a ellos, un posible centro de distribución de crack. Pero el tiempo de silencio pronto se rompería. Como un eco inesperado, dos jóvenes aparecieron en la vereda. Sin embargo, el instinto de los dos agentes no falló. Algo no estaba bien. Dávalos, con la rapidez de quien aprendió a reaccionar bajo presión, bajó del vehículo. Su misión ahora era abordar a aquellos jóvenes, interrogar, hacer valer la ley, pero la noche jugó una última carta inesperada. Al ver que la gente de civil se acercaba a ellos, de repente, el destello de un arma de fuego en la oscuridad resonó en el pasillo como un trueno. El ruido del proyectil se deshizo en el aire, pero Pablo no retrocedió. El pistolero levantó el arma y, sin titubear, disparó directamente hacia él. El sonido de los disparos rompió el aire denso, perforando la quietud de esa noche cálida. Dávalos cayó. Estaba empapado en sangre en el suelo de aquel pasillo que minutos antes había sido testigo de una acción rutinaria. Pablo estaba mal herido debido a esa balacera que sucedía en ese momento, y entonces Ariel, sin dudar, lo ayudó, intentó llevarlo hasta un centro asistencial. Fue así que lo logró, pero algo más pasaría en ese centro médico, como casi una historia repetida en cualquier circunstancia, tratándose de cualquier persona. La cuestión iba a tener problemas en el área donde debían atenderlo mediante un juramento hipocrático, mediante una cuestión de humanidad. No iba a pasar eso y se iba a complicar la historia para Pablo, tanto así que después pasaría lo peor. Antes, una cuestión que para todos los paraguayos al menos nos resulta reiterativo: sin atención. Sin atención.
La noche que había comenzado como cualquier otra de misión de inteligencia, infiltrados en la zona norte de la ciudad, buscando desmantelar un punto de microtráfico de drogas, acabó en tragedia. Ariel Duarte Pereira presenció el instante de terror, el colapso de la vida de su compañero en un segundo, mientras el eco de la huida de los criminales se diluía en la oscuridad. Sin pensarlo, Ariel cargó a su amigo herido y lo llevó a toda prisa hacia el hospital más cercano, el IPS Ingavi, de la ciudad de Fernando de la Mora. En medio de la desesperación, un solo pensamiento cruzaba por su mente: salvar a su compañero. Pese a que el compañero clamaba desesperadamente porque su camarada fuera atendido de inmediato, los funcionarios de urgencia no reaccionaron con rapidez. Así denunciaba en ese momento una asegurada de aquella previsional, que coincidió en el lugar con el momento de la llegada del oficial para recibir atención médica. La mujer dijo que mientras todos pedían una camilla, rápidamente, por la gravedad del cuadro de Dávalos, los encargados exigían confirmar primero que era asegurado. Llegaron a Ingavi y ahí escuchamos muchas versiones que él estaba todavía vivo, pero que las enfermeras no le quisieron atender porque no era asegurado. Y de a poco fue falleciendo. Y sangrado totalmente yo le encontré en el móvil. Y otros nos dijeron que ella llegó ya sin signo de vida. Ayer le preguntamos al chofer con el que él estaba, con su compañero, y nos dijeron que él llegó con vida, que solamente no le quisieron atender porque no era asegurado IPS. Entonces hubo negligencia, ¿verdad? Por parte del IPS. Sí, por parte de la negligencia IPS. ¿Ustedes van a hacer una denuncia al respecto porque no se la atendió rápido? Y por el momento vamos a ver para hacer eso, ¿verdad? Pero el destino, cruel y despiadado, ya había tomado su decisión. A las 21 horas con 50 minutos, Pablo Dávalos dejó de respirar. Sin embargo, lo que parecía un final inevitable y desgarrador para la familia Dávalos pronto se transformó en una serie de denuncias y acusaciones. Al confirmarse la muerte del oficial, los familiares de Pablo, en un acto de profundo dolor, confirmaron que el policía no había recibido atención inmediata en el hospital por no estar asegurado. Su hermano Tulio Dávalos, indignado por la negligencia, anunció que denunciarían a la previsional por lo ocurrido. Las autoridades del hospital, en contrapartida, alegaron que por protocolo no lo pudieron ingresar, ya que llegó sin vida. En el día que hablan vamos a recordar un poco lo que había ocurrido en aquel momento con el análisis que se habían hecho por agentes médicos, los fiscales y también, claro, el forense, llamarlo mejor así a los agentes médicos, los que primero inspeccionaron el cuerpo de la víctima, en este caso el agente de policía, y determinar la causa de muerte. Y según el trabajo que hicimos y el relevamiento de datos técnicos de aquel momento, dice lo siguiente: el cuerpo de Pablo Ramón Dávalos fue trasladado hasta la morgue judicial de Asunción para ser sometido a una autopsia. Aunque la diligencia se demoró un día entero por falta de autorización por parte de un juez. El juez, Atilio Rodríguez, que atendía la causa, admitió que se enteró del caso a través de la llamada de agentes de medios de comunicación, de periodistas, y recién ahí pidió la remisión de los antecedentes a atención permanente. Hasta acá todo mal. Desde la atención que no recibiría prontamente Pablo hasta la reacción de un juez en cuanto a diligencia judicial. Cuando finalmente se resolvió el inconveniente, la autopsia se realizó como anticipo jurisdiccional de pruebas, confirmándose que Dávalos recibió un disparo de arma de fuego en el pecho del lado derecho. La muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. O sea, el hombre murió desangrado, para decirlo de otra manera. Acá la pregunta que subyace dentro de todo esto es si es que esa atención en IPS se da de una manera rápida, como se tiene que dar con una herida de arma de fuego, recordándoles que existe un predicamento
en atención prehospitalaria que habla de los 5 minutos de oro cuando se trata de traumas, ya sea de heridas abiertas, de heridas de arma de fuego o de heridas de un arma blanca. Cuando existe una arteria comprometida, o puede ser ya por una especulación por sangrado interno o externo, existen 5 minutos que tiene una persona para ser atendida rápidamente de manera a evitar daños colaterales o la pérdida de la vida. En este caso el tiempo se excedió en demasía. ¿Por qué? Y querían asegurarse, valga la redundancia, que Pablo sea asegurado de la previsional para recibir atención médica. Terrible. Y después de eso, para sumar un poco, como ya les decía, la cuestión judicial que parecía hasta una broma de muy mal gusto. El juez que se entera por periodistas de lo que había ocurrido. Volviendo a la situación de Pablo en esa atención, él murió desangrado, para decirlo de manera fácil. Bueno, ¿qué ocurrió? Aquel día que ellos tenían que hacer el trabajo de relevamiento de información sensible o información de inteligencia, muchos dirán, ¿y por qué ellos no estaban con equipos de protección? Ejemplo, chaleco antibalas. La cuestión de inteligencia es un trabajo sensible, es un trabajo que pudiera comprometer la vida de los agentes, ellos saben. Y lo que tienen que hacer es evitar al máximo ser identificados como tales, tienen que pasar desapercibidos. Y acá es donde la lógica, el sentido común, como ustedes quieran llamarle, entra como juego principal. ¿Qué hubiese pasado si es que Pablo y su compañero Ariel entraban con ese chaleco antibalas? No importa si bajo una camisa holgada o una camiseta de color oscuro holgado, eso se podía notar. Y personas, digamos, del nivel de los traficantes de drogas, aunque muchos los tratan de bajo en la escala, de marginales en la escala de lo que es lo criminal, existe lo que es el conocimiento de barrio, la intuición. O sea, no era para subestimarlo, podrían haberse dado cuenta. Fue así que por eso ellos fueron con un vehículo particular, fueron con la tenía particular, estaban de civil. Ellos tenían que identificar el lugar, marcar, como se dice, y retirarse. Pero de eso se iba a salir de las manos. Siguiente capítulo. De civil y sin chaleco. Pablo Ramón Dávalos Brites tenía apenas 3 o 4 meses en el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, cuando la tragedia se cruzó en su camino. Era un joven oficial de 27 años, lleno de sueños y promesas. Comenzaba a destacarse en un área difícil donde la valentía y la rapidez se combinaban con la necesidad de la discreción. Para el entonces jefe de la repartición, el comisario Osvaldo Andino, Dávalos era un excelente agente, un hombre con un futuro brillante por delante. En un contexto complejo como el del Departamento Central, donde las denuncias de venta de drogas no cesaban y la violencia se hacía cada vez más presente, la labor de los oficiales se concentraba en tareas de inteligencia. A menudo, los agentes simplemente debían marcar un domicilio con una fotografía, recopilando información que sería vital para las futuras investigaciones. Esa noche, Dávalos y su compañero Ariel Duarte Pereira estaban cumpliendo una misión de rutina, con el objetivo de realizar un relevamiento de un posible punto de distribución de crack en la zona norte de Fernando de la Mora. El protocolo era sencillo, casi automático en la mente de los oficiales, aunque peligroso en su ejecución. El equipo se adentró en el pasillo oscuro, un sector conocido por su presencia de drogas y delincuencia. Después de dar varias vueltas, decidieron detener el vehículo y avanzar a pie. Fue en ese momento cuando, al entrar al pasillo, un grupo de personas en una moto reaccionó al verlos. La tensión aumentó. No estaba claro si los jóvenes intentaron asaltar a los policías o si Dávalos, al bajar del vehículo, intentó identificarlos, pero la oscuridad del lugar sumió todo en confusión. Ellos no usaban chalecos antibalas. De hecho, no era obligatorio en este tipo de operaciones, pues se centraba en una tarea sencilla, una rutina que se repetía día tras día en las calles de Asunción y el Departamento Central.
Los agentes estaban de civil, con la intención de pasar desapercibido, y la decisión de usar chalecos dependía de cada oficial. En un operativo tan simple como ese, la orden para evitar llamar la atención a toda costa era no parecerse a un policía. El chaleco, aunque disponible, hubiera sido un indicador claro de su profesión, un elemento que rompía la discreción que requerían en ese tipo de trabajos. El disparo que acabó con su vida solo fue un reflejo del peligro constante al que se enfrentan los policías, que en ocasiones deben realizar su trabajo sin el respaldo que el protocolo normalmente obliga en otras circunstancias. Vamos a hacer la primera pausa en esta historia, cruzando la línea, la historia que hoy estamos contando en Escena del Crimen. Pablo y Ariel, oficiales de antinarcóticos de la Policía Nacional, tenían una misión puntual: ir a relevar datos sensibles, datos de inteligencia, marcar el sitio, como también se conoce en la jerga técnica policíaca. Tenían que descubrir una boca de fumo, porque la cuestión operativa policial, por presupuesto, por como quieran llamarlo, no daba para hacer operativos en simultáneo o muchos operativos en el mes. No importa el periodo, la cuestión es que no podían hacerlo de manera frecuente porque no había la logística para poder respaldar esos operativos. Y esto no es ahora, es siempre. Entonces la policía lo que hacía era una cuestión de filtrar por decantación, del más importante al menos, y ahí inyectar recurso humano y también dinero en cuanto a respaldo operativo para poder realizar esas intervenciones. Y en esa labor estaban Pablo y Ariel. Ir a ver un sitio en la zona de Fernando La Mora a ver si es que reunía las características de una boca de expendio, de microtráfico, para poder intervenirla. Pero algo iba a pasar cuando se adentraron en esos pasillos, un lugar que ellos no conocían, un lugar donde no eran vaqueanos, donde no eran conocidos, y ese tipo de gente resalta, fotoluminiscente, por decirlo así, para aquellos que son, sí, dueños de esos lugares. Pareciera que los olieron, que se percataron que eran agentes, aunque ellos estaban de civil, y en consecuencia, para no pasar desapercibidos, no tenían protección, no tenían chalecos balísticos, fueron con un vehículo particular, no tenían que de hecho presentarse como policías. La cuestión iba a ser, digamos, llamativa, o iba a desnudar la intención desde un inicio. Iba a haber una balacera, Pablo quedó malherido, Ariel intentó ayudarlo, no recibió ayuda rápida y murió. ¿Qué iba a pasar después? ¿Cómo iba a continuar este caso? A la vuelta de la pausa, segunda parte de Cruzando la Línea. Cruzando la Línea es nuestra historia de hoy. Hasta el momento contábamos que Pablo y Ariel, dos agentes antidrogas, se adentraron a un suburbio, un callejón, en un barrio bastante complicado por el avance de la venta de crack en esa zona. Los agentes tenían la misión de relevar información sensible sobre el fenómeno, la naturaleza, cómo es que lo vendían, quiénes entraban y salían, quién era el líder en esa vivienda que se encargaba del tráfico. Y así formar una ficha técnica, por así decirlo, una radiografía de cómo operaba esa casa donde se vendía drogas. Esa era la misión. Era prácticamente una función de inteligencia no operativa, y por eso ellos fueron de particular, estaban vestidos de civil, con un vehículo también sin logo, sin nada que pueda identificarlos como policías, y mucho menos algún distintivo o algún equipo táctico que desnude la intención real. Tenían que entrar como alguien más. El problema estaba en que no tenía el rostro de personas habituales del sitio, y eso le iba a llamar a más de uno la atención, y fue así que cuando ingresaron al sitio hubo una balacera. Alguien los descubrió o alguien los identifica como personas extrañas. Uno de ellos cae herido. En este caso era Pablo. Ariel lo ayudó, y por más de que llegaron hasta un centro asistencial,
Los funcionarios de este IPS, de Ingavi, de la previsional, pedían primero asegurarse que Pablo sea un asegurado de IPS y después atenderlo, algo que les jugó en contra. El tiempo pasó, ese tiempo que tendría que ingresar de urgencia a una sala de operaciones, a un quirófano, él tenía el balazo en el pecho y desafortunadamente murió de shock hipovolémico. Para empeorar, parecía una cuestión no casual, sino que de aquellas adversidades del destino, el juez se entera por periodistas lo que había ocurrido, la autopsia tarda y en ese tiempo transcurría en contra de la investigación. Y hay un detalle más que iba a ir en contra. Cuando la policía intenta de alguna manera recabar información rápida sobre la identidad, el aspecto de los atacantes de Pablo y Ariel, recurren, como es habitual, a las cámaras de seguridad. Ya en contra jugaba que era de noche. Aún más la poca iluminación de la zona y como tercer punto negativo, la nitidez de las cámaras de seguridad. A oscuras prácticamente. Siguiente capítulo. Una caza en la oscuridad. La investigación del asesinato de Pablo Dávalos comenzó bajo el peso de la incertidumbre, como si todo el caso estuviera envuelto en sombras impenetrables. Los agentes de antinarcóticos, que apenas unos momentos antes habían sido parte de una rutina más, se vieron sumidos en una tragedia que parecía no dejar huellas claras. Las primeras imágenes de las cámaras de circuito cerrado, aunque fundamentales, eran apenas fragmentos que no ofrecían pistas precisas. En un inicio se veía solo siluetas borrosas, sombras que se movían rápido por las calles oscuras de la zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora. El video mostraba a los agentes deteniendo su vehículo frente a una carreta acoplada en la calle Río Upané, allí donde todo ocurrió. De repente, un disparo mortal interrumpió la calma de la noche. El atacante, en un acto frío y calculado, disparó a quemarropa, hiriendo de muerte al oficial Dávalos. El uniformado, trastabillando por el impacto, intentó sujetarse a uno de los jóvenes mientras caía, pero no logró mantener el equilibrio. Después de ese instante de terror, Dávalos, aún herido, trató de dirigirse hacia la esquina, mientras el agresor y su compañero huían, disparando hacia los dos agentes. El eco de los tiros resonó en las calles solitarias y uno de los disparos alcanzó el vehículo Mercedes-Benz de los policías, confirmando que la amenaza seguía viva y peligrosa. Las cámaras no ofrecían una imagen nítida, solo sombras en movimiento. No había rostros claros, pero había algo más: la dirección. Sabían por dónde se escabulleron los jóvenes hacia el callejón San Pablo. Esa pequeña pista fue suficiente para poner en marcha una caza frenética a través de varias calles, buscando cualquier evidencia que pudiera ayudar a identificar a los involucrados. Los oficiales revisaron imagen tras imagen, calle tras calle, siguiendo los rastros dejados por los fugitivos en su huida. La caza llevó a la policía hasta 3 jóvenes, 2 adolescentes de 16 y 17 años y un hombre de 23 años. Ellos serían finalmente identificados como los responsables del asesinato. Capítulo 6, la investigación. Aquí es donde la cuestión se iba a poner aún más interesante, porque aunque la policía y la fiscalía tenía prácticamente en contra todos los factores primarios que se tienen en cuenta en una investigación para hacerla efectiva, rápida, igual se iban a orientar. Es que aunque la nitidez de las cámaras sea muy escasa, la nitidez, prácticamente no se le podía ver el rostro por la oscuridad y un montón de otros factores, sí por lo menos iban a tener una orientación hacia dónde escapaba el tirador. Y mediante este pequeño detalle se puede entretejer la famosa trazabilidad. Pueden ir hasta otra y otra y otra cámara
y esa le iba a conducir a un punto siempre en la misma ciudad. Hablamos de la zona norte de Fernando de la Mora. Ahí se iba a centrar toda la investigación y pareciera que la policía esta vez iba a tener un poco de suerte porque el tirador no había salido de la ciudad, pensando quizás que no lo identificaron. La investigación. La caza continuó llevando a los investigadores a las calles silenciosas y polvorientas de la zona norte de Fernando de la Mora, allí donde las sombras parecían proteger a quienes se ocultaban de la ley. La policía y la fiscalía, después de rastrear cada pista y silueta captada en las cámaras de seguridad, llegaron hasta una vivienda en el Pasillo San Pablo y una calle sin nombre. Era allí, en ese espacio precario y oscuro, donde se ocultaba el principal sospechoso del asesinato del oficial Pablo Ramón Dávalos. Ese era Gustavo Adrián Báez Gómez. Nombre: Gustavo Adrián Báez Gómez, de 23 años, alias Yaguareté, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora. Su profesión es consignada como estudiante. Báez Gómez había buscado refugio en esa casa tras el trágico enfrentamiento. La persistencia de los investigadores rindió frutos a pocos metros de la escena del crimen. La captura fue rápida y el lugar reveló detalles que ayudarían a reconstruir el crimen y señalar al responsable. En la vivienda, los agentes incautaron diversas prendas que coincidían con lo que observaron en el video de seguridad. Una camisilla blanca, unos pantalones cortos de color beige, una gorra con un logo y unas zapatillas. Piezas que, aunque aparentemente insignificantes, resultaron ser las evidencias clave para conectar a Báez Gómez con la escena del crimen. Gustavo, vos pensaste que era un miembro de la barra contraria. Exactamente. ¿Por eso le disparaste? Jamás disparé yo. Pero no era solo ropa lo que encontraron. También se incautaron 6 teléfonos celulares, una cantidad determinada de semillas de marihuana que pesaron unos 3 gramos, un cartucho de calibre 22 sin percutir y 3 motocicletas, una de color azul y 2 de color rojo. Elementos que señalaban un estilo de vida marcado por la ilegalidad y la evasión. Junto a Báez Gómez detuvieron a un niño, un amigo cercano del sospechoso. Ambos compartían, además de la amistad, un hábito común: el consumo de marihuana. La captura de Báez Gómez no solo marcó un avance en la investigación, sino que también trajo algo de claridad a los familiares y compañeros de Dávalos. Con cada evidencia recolectada, se reconstruía un poco más el rompecabezas de aquella noche trágica. Capítulo 7, la confesión. Les dije, la policía iba a tener un poco de suerte, iban a dar con el que sería el sospechoso principal de los balazos en ese momento, iba a tener una coartada para todo esto. Igual esa coartada no salía mucho de una acción temeraria, de una acción que fue deliberada, el de utilizar el arma y disparar. Comenzaba a abrirse varios campos de investigación en cuanto no solo a la acción de disparo, sino que también al uso del arma, los antecedentes. Había un sinfín de cuestiones que la fiscalía y la policía tenían que investigar para ver de quién se trataba, quién era ese hombre del otro lado. Todo esta vez al parecer se iba a acomodar para la investigación. Y vamos a ver si así fue. Capítulo 7. La confesión. Yo no disparé el arma, que él se fue por él. El calibre 32 es, yo tuve 38. Y bueno, y está diciendo que estoy mintiendo, no, nada que ver. Jamás disparé al aire, disparé. Si no se iba a caer ahí, al instante se iba a caer porque el mío es calibre 38. El menor le ayudó a él para que no se le lleve. ¿Me entendés? Y entonces ahí le disparó según al oficial, no sé si era oficial o no, porque se presentaron así. ¿El menor el que tenía arma entonces? Sí, tenía un auto Mercedes-Benz y chapa yo.
Y según el muchacho dice que atropelló la moto que estaba ahí luego. Como llegaron, luego le llegaron así, es como para que alguien piense mal o algo así. ¿Y es el menor el que le dispara al policía? Y según dice él, sí. ¿Tu hijo no fue? Mi hijo dice que no, asegura a mí dice que no. Gustavo Adrián Báez Gómez mantuvo inicialmente una postura firme. Negaba ser el autor del disparo que acabó con la vida del oficial Pablo Dávalos, pero su resistencia se fue debilitando bajo la presión de la investigación. Acorralado por las pruebas y la mirada implacable de los policías, Báez finalmente confesó. Admite que disparó y voy a incautar el arma. Ya está incautar el arma. Autor confeso, El autor confeso es. ¿Cuál es la identidad de la persona, comisario? No tengo en mente. Estoy con... Su madre decía que supuestamente fue el menor el que disparó. Bueno, él es el que dice que él fue el que disparó. Lo que la madre dice es otra cosa. La Siempre va a estar a favor de... Comisario, refirió de la circunstancia en la que realiza el disparo, comisario. ¿Qué pasó? Él refirió de que como hubo problemas, así como había mencionado, entre ellos, de que el fin de semana hubo enfrentamientos, petardos, lanzamiento de petardos entre ambas barras. Él pensó de que cuando se desciende el oficial de policía, como para hablar con ellos, piensa de que iban a atacar nuevamente, por eso él dispara contra la humanidad. O sea que él confunde al policía con un integrante de barra. Sí, exactamente. Según Báez, los hechos se desarrollaron de manera distinta a como lo habían señalado las autoridades. Él aseguró que los policías vestidos de civil y sin identificarse llegaron en un vehículo particular. Al detenerse frente a él, uno de los oficiales descendió y sin cruzar palabra alguna comenzó a disparar. El joven intentó justificar sus actos como una reacción ante una amenaza. ¿Y ustedes corrieron a ocultarse en el pasillo? Sí, pensando que eran extraños. Nunca pensamos que era uniformado. ¿Por qué estabas armado, Gustavo? Tuviste un problema recientemente, dijo la policía. Solamente por eso estuve armado ese día. Pero suelo tenerlo, mi arma, por las cosas que pasan en la calle. ¿Y las dos armas eran tuyas o la otra vez de tu amigo? Los dos son míos, pero uno tenía él. ¿Vos identificás a estas personas que te persiguen, que ya te atacaron? Y sí, son uno inadaptado en nuestro país también. No esperamos nada. Te digo ya, me venían y me subían y me secuestraban. Uno de los dos, era yo o ellos. Pero no reconociste a la persona que bajó en ese momento. No reconocí en ningún momento. Gustavo explicó que él no sabía que los hombres eran policías, dado que no llevaban uniforme ni placa, y que los confundió con personas con quienes ya había tenido problemas en el pasado. Primero que hice, me dice Yupi, ni siquiera se presentó como uniformado, ni siquiera dijo antinarcóticos, Senat, policía soy, no, ni siquiera dijo eso. Y al decirte Yupi, directamente empezaron a disparar ustedes. No, mentira, eso, nos forcejeamos ahí, ellos empezaron a dispararle a mi amigo menor y del susto disparamos nosotros. Gustavo, estás cambiando la versión, ¿no fue lo que nos dijiste recientemente? Y así fue. Entonces ellos dicen Yupi, se acercaron, intentaron alzarte. Sí, claro que sí, eso hicieron hacer. ¿Ambos se bajaron del vehículo? Ambos. Como para alzarme a mí. ¿Y cuántos disparos realizaste, Gustavo? Yo uno nomás. Mentira, fue esos 4. Ellos fue de ellos ya seguro. La confesión también incluyó una admisión sobre su relación con las drogas encontradas en su posesión. Báez admitió que la marihuana era suya, pero negó las acusaciones que los indicaban como un microtraficante. Su consumo, según él, era personal y no tenía intención de venderla, aunque su pertenencia a la barra brava de un equipo de fútbol y su reputación como proveedor de marihuana para otros miembros del grupo no ayudaban a pintar una imagen de inocencia. Según él, el arma era también un recurso de defensa, pues recibía amenazas de otras barras rivales con las que se había enfrentado apenas el fin de semana anterior al crimen. Él dijo de que se confundió, que hubo un problema el fin de semana entre ambas bandas, ¿verdad? Ambos bandos. Bandas que se disputan el territorio de tráfico. Territorio de tráfico, hinchada de por medio. Y que ve descender de un vehículo a una persona de civil y que relaciona automáticamente de que ya como un día anterior hubo
detonación de petardos, piensa que iba a hacer lo mismo y directamente dispara hacia el personal, no sabiendo que era oficial de policía. ¿En qué momento empiezan a disparar los policías, Gustavo? Para asustarnos, desde el principio que se bajan. Al bajarse dispara el policía. No quieren asustar, me quisieron asustar y en ese trayecto nosotros reaccionamos. O sea, dispara y te dice Yupi. Yupi, digo, si no, yo yapita, me dice, no sé. Disparó por el suelo. Y ahí nos forcejeamos y ahí pasó lo que pasó. ¿Pero él baja solo o baja con su acompañante? Los dos bajaron. Y posteriormente ustedes pueden librarse y realizan los disparos. Exactamente. Ahí nos liberamos. Cuando ustedes le dan al auto, ¿el oficial estaba en el volante o también estaba abajo? Estaba en el volante, uno nomás se bajó después, para ayudarle creo que se bajó. Solamente para ayudarle, pasó a correrle. Una vez que ya estaba herido. Sí. En su intento de justificarse, Báez se colocó en el centro de una tragedia que dejó una profunda cicatriz en la Policía Nacional y en la familia de Pablo Dávalos. La misma que, al igual que Báez, enfrentaba aquella noche una mezcla de incertidumbre y coraje, sin imaginar que su deber sería su último acto. Una vez que detuvieron a Gustavo, la cuestión se iba a abrir un poco más en cuanto a horizonte investigativo, pero se iba a complicar porque era un esquema bastante oscuro el que había detrás. Descubrir un poco en qué mundo se movía, cómo pensaba, cuál era su manera de realizar sus comercios, sus negocios. Iba a comenzar a desnudarse a medida que lo iban investigaban su perfil. Pero había un detalle supremo ante todo esto que necesitaba el Ministerio Público y la policía: encontrar el arma homicida, saber qué pasó de aquella que dio muerte a Pablo en su momento. Necesitaban esa pieza, esa evidencia fundamental para ubicarlo en la escena, para sostener que esa fue el arma que le mató a Pablo. Tenían la bala testigo como prueba para comparar en balística, en la prueba balística, pero necesitaban el arma que la percutió. ¿Qué habría ocurrido de ella? ¿Qué pasó con esa arma homicida? Capítulo 8. El arma. El arma. Tras la detención de Gustavo Báez, las piezas de un oscuro rompecabezas comenzaron a encajar. Bajo presión, el joven condujo a los investigadores hasta la zona sur de Fernando de la Mora, a una vivienda en la calle Corrales, donde, según Báez, su cómplice Jesús Felipe Damián Soto Rojas había escondido el arma homicida. Nombre: Jesús Felipe Damián Soto Rojas. Edad: 17 años. De nacionalidad paraguaya. Domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora. De profesión estudiante. Soto Rojas confesó haber recibido una llamada de Gustavo la misma noche del crimen. Fue a buscar una mochila a su casa, en la que Gustavo guardó lo que parecía ser un arsenal improvisado: armas, paquetes de marihuana y hasta una entrada para un partido de fútbol, que según Gustavo era del día en que tuvo un enfrentamiento con hinchas rivales. Hablamos con la mamá, el menor no estaba acá, le llama por teléfono, le cita acá y porque la señora no tenía a vista el arma, y cuando vino dijo efectivamente que anoche le había entregado, después de haber cometido el hecho, había entregado 2 armas de fuego y marihuana en una mochila, porque él es consumidor de marihuana, conoce. ¿Le comentó que habían armas ahí dentro? ¿Le comentó algo al respecto, Gustavo, a este joven? Él le comentó con todos los detalles lo que hizo y que le mató el grupo. Mientras revisaban sus pertenencias, los agentes también encontraron un arma blanca, un detalle que añadía más intriga y violencia a la imagen sobre Báez. Soto Rojas dijo a los investigadores que Báez le confesó haber matado al oficial por confusión y le aseguró que no sabía que se trataba de un policía. Luego del hallazgo, Báez alegó que la droga era para su propio consumo, pero la cantidad de marihuana hallada despertó las dudas de los agentes,
quienes veían en el joven no solo a un usuario, sino a alguien profundamente inmerso en la red de tráfico. Las armas fueron llevadas al departamento de criminalística, donde el equipo utilizó el sistema IBIS para analizar las balas y determinar cuál de las armas había cegado la vida de Dávalos. Las pruebas, junto a los testimonios contradictorios, iban desentrañando una verdad. Gustavo Báez era el responsable de los balazos según la conclusión al menos que había llegado la policía. Faltaba determinar la conclusión de la fiscalía, la determinación y cómo iba a encarar ese proceso de ahí en más. Pablo fue asesinado por este hombre cuando ingresó junto a su compañero Ariel a un suburbio, a un callejón en la zona norte de Fernando de la Mora. Estaban relevando datos, inteligencia, antidrogas para establecer cuál era el punto donde estaban vendiendo crack a jóvenes, a niños, a adultos en ese sitio. Necesitaban confirmar que esa era una boca de expendio, pero no pudieron. Pablo murió trayecto a ese punto, ingresando en ese pasillo. Una investigación compleja que la Fiscalía necesitaba aclarar con el hallazgo del arma y ver si es que un tribunal finalmente decidía que él era el culpable o no. Y de eso vamos a enterarnos a la vuelta de esta última pausa en escena del crimen. Cruzando la línea es el caso que hoy contamos en escena del crimen. Pablo y Ariel, dos compañeros de investigaciones que los llevaron varias veces a zonas muy complejas del departamento central. Un departamento central que estaba infestado por la venta de crack allá por el 2019. Algo que pudiéramos decir no cambió mucho en la actualidad. Pero en aquel momento la policía con bajo presupuesto de ese departamento debía elegir qué zonas de mayor venta eran las que iban a ser intervenidas. Y en ese trabajo estaban Ariel y Pablo. Por eso se metieron durante una noche en el año 2019 a un callejón en la zona norte de Fernando de la Mora. Y Pablo y Ariel no encontraron esa boca de fumo. Pablo encontró la muerte. Ariel le quiso ayudar, pero fue muy tarde cuando se tardaron mucho en IPS Ingavi en atenderlo. Querían primero asegurarse que él era un beneficiario de IPS. Ese tiempo fue nunca antes dicho y nunca antes tan bien marcado como esta vez. Vital. Porque Pablo murió desangrado, de shock hipovolémico en ese momento. Posterior a esto, la policía tenía que investigar quién lo mató. Todos sus compañeros, como ustedes saben, y esto no es mito, cuando muere un policía, la cuestión enardece. Necesitaban encontrar en tiempo récord al asesino. Y no les iba a ir muy bien al principio porque la cámara principal, que estaba muy cerca del lugar donde había ocurrido todo, no tenía una buena imagen, no era muy nítida. Era oscuro, poca iluminación y esa cámara no ayudaba mucho. Pero sí al menos los orientó a ellos. Pudo darles una zona de escape. Y mediante eso pudieron ir a otra y así se orientaron mejor. Gustavo Báez iba a ser el asesino. Así lo confirmó la policía y la fiscalía sostenía eso. Creían que él era el homicida y esto se confirmó, al menos según su palabra. Confesó haberlo hecho, pero argumentó que realmente pensó que eran miembros de otra facción y que prevalecía su vida y no la de ellos, pensando que eran enemigos. Acá la cuestión era saber si es que el tribunal creería o no en esta versión. Tenían el arma homicida presente, las pruebas eran suficientes, pero ¿qué decidió aquello? ¿Qué decidieron en este caso los jueces? Capítulo último, el 9, la condena. La condena.
El 10 de octubre del año 2019, Gustavo Adrián Báez Gómez, conocido como Yaguareté, y de solo 23 años, junto a un adolescente de 16 años, fueron imputados por el Ministerio Público bajo el cargo de homicidio doloso en relación con la trágica muerte del oficial Pablo Dávalos. La comunidad y los familiares de la víctima esperaron 2 años para que la justicia llegara a una conclusión. Finalmente, el 13 de agosto del año 2021, un tribunal de sentencia en la ciudad de Fernando de la Mora dictó una condena de 6 años de prisión para Báez, el principal involucrado en el crimen. La leve condena generó una profunda insatisfacción entre los familiares de Dávalos y en la opinión pública. Según los jueces, la pena fue reducida debido a la ausencia de antecedentes penales en el historial de Báez, su confesión del crimen y la interpretación de que la tragedia resultó solo una confusión mortal. Sin embargo, para los familiares del oficial, estas razones no fueron suficientes. La relación de Báez con una barra brava y las evidencias de drogas encontradas en posesión fueron para ellos pruebas de un entorno peligroso que agravaban su culpabilidad. La decisión evidentemente que para la familia de Pablo, para el cuerpo de policía no cayó muy bien. 6 años no era nada y evaluando que no tenía antecedentes, que era bastante joven, igual eso no les consolaba. 6 años era muy poco, lo equivalente a prácticamente un hecho de estafa, una situación o otro tipo de delitos que pudieran considerarse hasta menores, porque es un año más, ¿verdad?, del tipo penal que pudiera llegar inclusive a arreglarse con una garantía o con la devolución del dinero. O sea, me imagino que pasa la vida a ser igual que un objeto. Es como que quieran reemplazar eso y no es así. La vida es algo que nunca se podrá reemplazar, mucho menos en el caso que sea muy joven, que tenía toda una carrera por delante, que le gustaba lo que estaba haciendo. Son tantos factores a la hora que uno se interroga por qué ese tipo de situaciones no son evaluadas por jueces. Muchas veces lo técnico prevalece por sobre lo humano, podríamos decir y concluir de esa manera, intentando encontrarle una explicación al por qué solo fueron 6 años. Vaya el programa en memoria de Pablo para toda su familia. Llegamos al final, no se olviden que todos los capítulos de Escena del Crimen lo van a encontrar en el canal de Unicanal en YouTube. Y nosotros, por supuesto, nos reencontramos en otro domingo, seguramente aquí por la pantalla de Unicanal, en otro caso más de Escenas del Crimen.